Yo creo que el mundo nos pega, quizás no tanto como para decir una crisis, pero por supuesto que creo que nos pega, porque yo agregaría al análisis que hace Federico, agregaría el tema de Brasil. Yo creo que nos pega mucho por Brasil. Brasil tiene una economía bastante más dependiente de Estados Unidos. Y nosotros tenemos la mitad de las exportaciones industriales yendo a Brasil. Entonces yo creo que un Brasil que ya no crece al 7,5 como creció en el 2010, está empezando a crecer abajo del 4 y hay perspectivas que cierre el año con 4,5, pero todavía menos el año que viene, es un problema. No es un problemón, pero es un problema. Y el tema de la soja, yo estuve haciendo unos números, creo que a eso se refirió Adelmo. Nosotros necesitamos el año que viene una soja de 620 para que la soja genere los mismos ingresos fiscales que este año. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque los ingresos fiscales son la cantidad de toneladas, por el precio, por 35%, por el tipo de cambio. Entonces, en la medida que vos sigas devaluando solamente el 5%, para que la soja acompañe, para que los ingresos fiscales que genera la soja acompañe el crecimiento del gasto público, que por cuestiones energéticas tiene que crecer el 35%. O sea, tiene que ser la inflación más el déficit energético adicional. Entonces, vos necesitas que la soja esté en 621, me daba, para que, teniendo 50 millones de toneladas, con un tipo de cambio que se devalúe solamente el 6%, te genere la misma cantidad de ingresos. Por eso es que yo creo que este gobierno es soja dependiente, pero no de que se quede alta, sino que siga subiendo. Este es el drama. Porque si no, la alternativa es, obviamente no van a tocar el 35% de retención, es muy complicado, tendrían que tocar el tipo de cambio. Y por eso que cada vez tendría más lógica tocar el tipo de cambio, no solamente para arreglar la cuestión del sector externo y frenar las importaciones, sino para mejorar los ingresos fiscales. Pero es muy poco probable que lo haga. El ministro de Economía anunció que no hay perspectiva. Por supuesto, porque sería un problema. Devaluar con 25% de inflación es un suicidio, es realmente muy complicado. Entonces yo creo que el mundo nos va a pegar, no muchísimo, pero nos va a pegar en el sentido que quizás China no sigue como para explicar una soja que siga subiendo $120 por año, que es lo que dije esta mañana en la radio y que comentaba Adelmo, sino también el tema de Brasil. Entonces, esto nos puede generar unas exportaciones que crezcan 5% el año que viene. Ahora, las importaciones están creciendo al 20% el año que viene. Entonces, empieza a desaparecer también la superávit comercial. Entonces, yo creo que el mundo nos es favorable en que la tasa de interés va a seguir muy baja, y nos es favorable en que China, y comparto con Federico, China tiene una dinámica propia, pero una dinámica propia no significa necesariamente $120 más de soja por año, y además está Brasil, que para nosotros es un excelente complemento de China, porque es el que nos demanda productos industriales y nos demanda empleo. Entonces, esto es el tema. Ahora, además se te puede complicar un poquito, porque si Brasil finalmente logra salir de las tasas de interés tan altas porque está haciendo los deberes fiscales y baja la tasa de interés, puede llegar a haber un ajuste en el real de Brasil. Y yo lo pongo como un riesgo, no es un pronóstico, pero lo pongo como un riesgo. Brasil, lo ha dicho claramente Dilma, querría un real de 1,90, 2 reales por dólar. No lo puede lograr hoy porque tiene tal atracción de capitales especulativos que intentar hacerlo generaría una pérdida de $60.000 millones como le pasó en septiembre del 2008. Entonces, yo no estoy tan tranquilo con el tema internacional. Digo, es bueno, pero se está empeorando y no estoy tan tranquilo. Bueno, segundo planteo. Yo imaginé en Adelmo Gavi una persona que estaba viendo un camino más o menos razonable en el sentido de emitir alguna deuda a baja tasa para no hacer locuras, en arreglar con el Club de París, etc. Y Moody's dio la versión contrapuesta, digamos, a ese camino, planteando que el gobierno va por los bancos, poco menos, ¿no es cierto? Entonces, claro, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿y qué imaginamos que es, en materia económica, el tercer mandato del Frente para la Victoria? Objeción, diría en un juicio. A ver, vos sos candidato a vice. Por eso, no lo demos por supuesto. Yo le decía recién a Adelmo, lo que él describió es seguramente el caso de si somos gobierno, que recorreríamos ese camino. Te voy a contar una charla que tuve con un periodista hace 2 semanas en Santa Fe, que es el tema. Él me dice, la economía argentina está en terapia intensiva, enfermedad terminal, estamos con las piernas quebradas, los brazos quebrados. ¿Ustedes qué van a hacer? Y yo dije, no. La economía argentina es un paciente que tiene una hernia, por decir una enfermedad, una operación facilísima. El problema es que el cirujano
tiene una cuchilla de carnicero de medio metro y además tiene Parkinson. O sea, el problema no es la economía, el problema es el médico. El médico, los que la están tratando de solucionar. Entonces, yo no tengo ninguna garantía de este grupo de economistas que se junta en Mendoza la semana pasada y han dicho una serie de cosas que, la verdad, para mí no tiene ninguna lógica. Esto de que se puede seguir creciendo, estimulando el consumo, ignorando lo que son las cuentas externas y las cuentas fiscales. Estos chicos son todos muy jóvenes, no han vivido los 70 y los 80, donde cada vez que se intentaba eso había una tal huida de capitales, tal desmonetización de la economía, aumento de la velocidad de circulación, aumento de las tasas de interés, que inmediatamente dejabas de crecer y entrabas en un proceso recesivo. Esos son los riesgos. A mí me preocupa que la tasa de interés haya aumentado 2 puntos en los últimos 2 meses en la Argentina. Me preocupa que siga esta huida de capitales. Me preocupa que no haya más inversión y que la industria esté a un 90% de utilización de la capacidad instalada. Pues eso son más presiones inflacionarias. Y me preocupa que muchas de las soluciones tendrían que pasar por una mayor devaluación. Es muy peligroso devaluar con este nivel de inflación y además es seguramente más inflacionario. Es detonar una carrera entre salarios, precios y tipo de cambio. Ahora, ese diagnóstico que vos estás planteando, que probablemente mucha gente lo suscriba, digamos, ¿vos crees que va a pasar? No, yo lo que creo es que va a un deterioro creciente y los tiempos a veces se aceleran. Entonces yo no me quedo tranquilo con este deterioro porque hemos visto muchas veces una situación donde por ahí un proceso interno de huida de capitales arrastra una situación de menor crecimiento. Esto le va a generar conflictos políticos. Seguramente reaccionan mal. No van a reaccionar a Delmo yendo, arreglando el INDEC, inmediatamente lo del Club de París, artículo 4 y emitiendo deuda, que sería lo lógico. Delmo lo dijo muy claramente. Tenemos un nivel de endeudamiento bajísimo. O sea, yo no estoy a favor del endeudamiento siempre, pero en un contexto donde tu deuda externa con instituciones privadas estás abajo del, él dijo 16, a mí me da un poquito por debajo de eso, entonces es obvio que tenés que salir a los mercados, pero van a salir el Vudú o quien lo reemplace a los mercados, va a aceptar arreglar lo del INDEC para que le acepte el Fondo Monetario el artículo 4, ¿lo va a hacer o va a poner más controles? ¿Va a reforzar los controles de capitales, los controles de importaciones, va a seguir ignorando la inflación? Este es el tema no pasa por la situación de la economía argentina. No es grave la situación de la economía argentina. Lo que no tenemos es una política económica consistente. Y esto es lo que a mí me preocupa. Sobre todo me preocupa porque esto va a generar más pobreza, se van a seguir perdiendo oportunidades y no sé si la etapa de vacas gordas dura 10 años más. Entonces, me preocupa que mientras otros países están consolidando sus cuentas fiscales, preparándose para tiempos más difíciles, invirtiendo más, nosotros estemos convencidos que el consumo puede reemplazar a la inversión. Yo no estoy de acuerdo con enfriar la economía, pero sí estoy de acuerdo de tener más inversión, quizás algo menos de consumo, pero más inversión, manteniendo el crecimiento de la economía, pero decididamente consolidando un combate a la pobreza sobre la base de menor inflación también, que es esencial para poder combatir la pobreza. Está ya por ahí ya Gerardo Rosín, que está empezando, pero le hago va a estar invitado, pero no Rosín, no, está Rosín ahí, pero le hago una pregunta última, brevísima. ¿Estás arrepentido de tu incursión en la política? De ninguna manera, estoy agradecido, sigo agradecido y sigo muy entusiasmado. Pienso que me quedan 50 días todavía por delante y para dar una batalla que no es solamente de las candidaturas, más allá que lo entiendo que es difícil y cuesta arriba, sino también por las ideas. Pues yo creo que estas cuestiones que planteábamos recién, el tema de la pobreza, el tema de la corrupción, el tema del federalismo, estas banderas que hemos levantado, un país de propietarios, estas cuestiones tienen que penetrar en la sociedad, que esto se debata y a lo mejor también ayudar al próximo gobierno a implementarlas. Este gobierno ha copiado algunas cosas de la oposición, como la asignación universal por hijo. Ojalá uno pueda, no, de ninguna manera, Marcelo, estoy feliz, se los decía en la convención radical del jueves pasado, se los decía nuevamente muy agradecido de que me hayan invitado a participar de esta epopeya, por más que los resultados del 14 de agosto no hayan sido los que uno esperaba. Javier, muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Próximo martes.